El gran caserón de piedra se alzaba imponente sobre la colina, vigilando la ciudad como si ocultara secretos entre sus muros. Para Elena Ortega, aquella mansión no era solo un nuevo trabajo, era su única oportunidad. Con su única maleta al hombro, un viejo vestido y un pequeño collar plateado colgando de su cuello, cruzó las rejas de la familia Montenegro. Durante años, había pasado de un empleo a otro, tratando de sobrevivir tras salir del orfanato. Una bienvenida fría desde el primer instante, sintió el peso de la mirada de Esteban Morel, el mayordomo de la casa. Un hombre estricto y meticuloso, su presencia imponía respeto, y su tono seco dejaba claro que Helena no tendría margen de error. Aquí no hay espacio para la mediocridad. Helena mantuvo la cabeza en alto y asintió. No era la primera vez que tenía que demostrar su valía en un ambiente hostil. La mansión era enorme, con techos altos, candelabros de cristal y habitaciones que parecían de otro siglo, pero no había calidez en aquel lugar, solo frialdad y normas estrictas. Los días de prueba Esteban no perdía oportunidad de señalar sus fallos. Cada vez que cometía un error, su voz resonaba con desaprobación. La cocina se convirtió en su refugio. Entre el aroma del café recién hecho y el crepitar del fuego en la estufa, encontró pequeños momentos de paz. El regreso del patriarca Elena se encontraba en la cocina, limpiando la mesa del comedor, cuando sintió una presencia detrás de ella. Era Alejandro Montenegro, el patriarca de la familia. Acababa de regresar de un largo viaje de negocios. Un hombre de expresión cansada, mirada profunda y un peso invisible sobre los hombros. Pero cuando Alejandro vio el collar que colgaba de su cuello, su mundo se detuvo. Sus dedos se crisparon. Su respiración se entrecortó. Ese collar era el mismo que su hija llevaba el día que desapareció, hacía 17 años. Helena, ajena al impacto que había causado, notó la mirada fija del hombre en su collar y lo tocó instintivamente. ¿Pasa algo, señor? No es nada. Mientras tanto, Elena seguía con su rutina, sin imaginar que su llegada a la mansión había despertado un fantasma del pasado. Un recuerdo olvidado. Los días pasaron, y Elena notó algo extraño. Desde aquel encuentro, Alejandro la observaba con discreción, como si buscara algo en ella. Esteban Morel, en cambio, parecía más tenso. Un día, mientras organizaba los libros en la biblioteca, escuchó una conversación en la oficina del señor Montenegro. Lo siento en el pecho, necesito respuestas. Lo que no sabía era que Alejandro Montenegro había contratado a un investigador privado para desentrañar la verdad. Y esa verdad estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Las sombras del pasado comienzan a revelarse. Las semanas pasaron, y Elena notó que algo no estaba bien. Desde su primer encuentro con Alejandro Montenegro, todo parecía diferente. Los empleados de la casa la miraban con curiosidad, como si algo en ella no encajara. Pero lo más inquietante era la forma en que Esteban Morel, el mayordomo, se comportaba. Antes era frío, pero ahora se notaba inquieto, como si supiera algo que Elena no. Una verdad enterrada comienza a salir a la luz. Alejandro no podía ignorar lo que sentía. La semejanza del collar con el que su hija desaparecida llevaba el día que se la llevaron no podía ser una coincidencia. El detective se puso en marcha de inmediato. En cuestión de días, halló una pista clave. El único objeto con el que fue hallada era ese collar. Cuando Alejandro escuchó esto, su corazón se aceleró. No todavía, respondió Marcos, pero estamos revisando los registros. Un recuerdo olvidado. Mientras tanto, Helena seguía con su rutina, sin sospechar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero entonces, una noche, durante una cena tranquila en la mansión, sucedió algo inesperado. Conversando con Margarita, la esposa de Alejandro, la mujer le preguntó: «Helena, ¿recuerdas algo de tu infancia? Pero hay algo que nunca olvidé». Alejandro sintió una punzada en el pecho. Era un hombre con un sombrero. Me dejó en el parque y dijo que alguien vendría a buscarme. Pero nunca lo hizo. Alejandro se quedó sin aliento. Esa descripción coincidía demasiado con lo que sucedió el día de la desaparición de su hija. ¿Recuerdas algo más sobre él?, preguntó con voz temblorosa. Helena negó con la cabeza. Solo recuerdo que parecía nervioso. Alejandro intercambió una mirada con su esposa. La posibilidad de que Helena fuera su hija ya no parecía tan descabellada. Había que averiguar la verdad. Una nueva pista y una decisión crucial. A la mañana siguiente, Alejandro contactó de inmediato a Marcos Olivares. «Tengo nueva información. Sigue investigando». El detective intensificó la búsqueda. Entrevistó a empleados antiguos del orfanato donde creció Helena. Buscó registros en hospitales cercanos. Analizó viejos informes policiales sobre la desaparición de la hija de los Montenegro. Hasta que finalmente encontró a un testigo clave.
Un anciano que vivía cerca del parque recordaba a un hombre con sombrero que llegó apresurado con una niña en brazos. Parecía que tenía miedo de ser visto, dijo el anciano. Dejó a la niña en el parque y se fue sin mirar atrás. Alejandro sintió una mezcla de esperanza y terror. Necesito saber quién era ese hombre, y por qué dejó a mi hija allí. Mientras la investigación avanzaba, Alejandro sabía que había llegado el momento de hablar con Elena. El momento de la verdad esa tarde, mientras Elena limpiaba la biblioteca, Alejandro entró en la habitación. Creo que hay una posibilidad de que seas mi hija. Elena sintió el mundo detenerse a su alrededor. Alejandro tomó aire y dijo con firmeza: el collar que llevas es idéntico al que mi hija llevaba el día que desapareció. Elena sintió una oleada de emociones recorrer su cuerpo. Si realmente lo eres, hay una forma de comprobarlo. ¿Cuál? Susurró Helena, con la voz temblorosa. Alejandro lo sostuvo entre sus manos temblorosas, mientras Elena esperaba frente a él, con el corazón latiéndole en los oídos. Alejandro deslizó el dedo por el borde del sobre y sacó la hoja. 99.9% de compatibilidad. Alejandro cerró los ojos con fuerza, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Su mente se llenó de preguntas, recuerdos y emociones que no sabía cómo procesar. ¿Cómo es posible? Te quitaron de mi vida hace 17 años, y nunca dejé de buscarte. Elena sintió un nudo en la garganta. Era demasiado. Toda su vida había creído que nadie la quería, que su destino era sobrevivir sola. Y ahora, descubría que alguien la había buscado desesperadamente todo este tiempo. Por primera vez en años, dejó que las lágrimas fluyeran. Alejandro no lo dudó ni un segundo más. Se acercó y la abrazó con fuerza, como si temiera que, si la soltaba, se perdería otra vez. La sombra de una traición, pero la alegría no duró mucho. Si Helena había sido arrebatada de su familia, alguien había tenido que hacerlo. ¿Quién te dejó en ese parque?, preguntó Alejandro, aún abrazándola. La imagen en su mente seguía borrosa, pero había algo que siempre estuvo ahí. Un hombre con un sombrero. Tenía miedo. El detective Marcos no tardó en confirmar sus sospechas. No puede ser, susurró, sintiendo una mezcla de ira y traición. Alejandro Montenegro contenía su furia con dificultad. Su mente se negaba a aceptar lo que acababa de escuchar. Esteban Morel, el hombre que había servido a su familia por décadas, el mismo hombre en el que más confiaba, fue quien le arrebató a su hija. Marcos, el detective, tenía testigos, documentos y registros. Marcos colgó el teléfono sin decir nada más. Sabía que era el momento de la verdad. El enfrentamiento minutos después, Esteban entró en la oficina con su acostumbrada calma, pero su rostro lucía tenso. Señor Montenegro, me mandó llamar. Alejandro se levantó lentamente de su silla y fijó sus ojos en el hombre que lo había traicionado. Sí, Esteban, ¿de qué habla, señor? Alejandro colocó el sobre con los resultados de la investigación sobre la mesa y deslizó un dedo sobre la superficie de madera. No quiero mentiras, quiero saber por qué lo hiciste. El mayordomo se quedó inmóvil. Por primera vez en los 30 años que Alejandro lo conocía, pudo ver miedo en sus ojos. Silencio. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El rostro de Esteban se endureció. La abandonaste a su suerte cuando era solo una niña. Esteban cerró los ojos como si estuviera recordando algo doloroso. No quería hacerle daño. Elena, que había estado escuchando todo desde la puerta, entró abruptamente a la habitación. ¿Por qué hiciste esto? Esteban se giró lentamente para mirarla. No fue solo mi decisión, susurró. Alguien más me obligó a hacerlo. Esteban tragó saliva y respondió con una frialdad aterradora. Alguien que no quería que Elena creciera en esta familia. Su madre. Alejandro dio un paso adelante, con el rostro desencajado. ¿Qué dijiste? Helena negó con la cabeza incrédula. Eso no puede ser cierto. Ella era mi madre. ¿Por qué me haría algo así? Esteban soltó un suspiro pesado. Porque nunca quiso que existieras. El silencio se volvió insoportable. Alejandro sintió su corazón acelerarse, negándose a creer lo que escuchaba. Margarita planeó todo esto. Esteban asintió lentamente, desde el principio. Un secreto imperdonable. Esteban tragó saliva, con la mirada fija en el suelo. Cuando naciste, Margarita no te quería en su vida. No estaba lista para ser madre, y cuando Alejandro se negó a abandonarte, ella comenzó a odiarte en silencio. Helena sintió lágrimas de rabia arder en sus ojos. Eso no tiene sentido. Siempre creí que me amaba. Esteban negó con la cabeza. Porque no podía deshacerse de ti sin levantar sospechas, hasta que encontró la forma perfecta. Esteban inhaló hondo y continuó.
Cuando tenías 2 años, Margarita decidió que ya era hora de deshacerse de ti. Me ordenó llevarte lejos, dejarte en algún sitio donde nadie pudiera encontrarte. Helena sintió náuseas. No tuve opción. Pero no fue por compasión, sino porque sabía que si no lo hacía yo, Margarita lo haría de una forma mucho peor. Helena se cubrió la boca con las manos, temblando. Alejandro golpeó el escritorio con furia. Esa mujer era tu madre. La tenías que proteger, no abandonar. Esteban cerró los ojos como si el peso de la culpa lo estuviera aplastando. Lo sé, y lo lamentaré hasta el día que muera. El silencio en la habitación era insoportable. Alejandro Montenegro pasó una mano por su rostro, tratando de procesar la traición que había vivido durante años. Margarita Montenegro había orquestado todo. No puede ser, murmuró con la mandíbula tensa. No puedo creer que haya sido capaz de algo así. Esteban Morel bajó la mirada, sabiendo que ya no había forma de escapar de la verdad. Lo siento, señor. Debería haber hablado antes. Helena se abrazó a sí misma, sintiendo un vacío en el pecho. Toda su vida se había preguntado por qué su madre la abandonó. Ahora tenía la respuesta, y dolía más de lo que jamás había imaginado. ¿Dónde está Margarita?, preguntó Alejandro con la voz tensa. Esteban respiró hondo antes de responder. Creo que ya sabía que su verdad estaba a punto de descubrirse. Alejandro sintió un fuego arder en su interior. Entonces no hay tiempo que perder. La encontraron en un hotel de la ciudad, lejos de la mansión, pero no lo suficientemente lejos para evitar ser descubierta. Cuando Alejandro entró a la habitación, ella lo miró con una mezcla de ira y miedo. Espetó, cruzándose de brazos. Helena dio un paso adelante, con la voz temblorosa pero firme. ¿Por qué lo hiciste? Margarita se tensó. Sus ojos se posaron en su hija, y por primera vez, no hubo indiferencia en su mirada. Porque nunca quise ser madre. Las palabras golpearon a Helena como una bofetada. Alejandro contuvo la respiración, tratando de no dejar que la furia lo dominara. Margarita se levantó de la silla, con los ojos encendidos. Gritó Margarita, con una frialdad aterradora. Nunca te quise, Helena. Alejandro dio un paso adelante, con el rostro endurecido. Entonces no te quejes de las consecuencias. Margarita frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir algo más, la puerta del hotel se abrió de golpe. Margarita Montenegro queda arrestada por abandono y conspiración. La expresión de Margarita finalmente mostró pánico, pero Alejandro se mantuvo firme mientras los oficiales le colocaban las esposas. Adiós, Margarita. Es lo único que te mereces. Mientras la sacaban de la habitación, Margarita luchaba, gritando insultos, pero nadie la escuchó. Helena no la miró marcharse. Ya no había nada más que decir. Días después, la mansión Montenegro se sintió diferente. Por primera vez en años, no estaba envuelta en secretos y mentiras. Alejandro se sentó junto a Helena en el jardín, observando las flores que ella había comenzado a cuidar. No tienes que quedarte aquí si no quieres. Pero por primera vez en mi vida, siento que tengo un hogar. Alejandro sonrió con los ojos llenos de emoción. La historia de Helena no terminaba aquí. Pero esta vez, ella sería quien escribiría su propio destino.